Esas son solo algunas de las imágenes que hemos conocido el fin de semana. Varias preguntas y preocupaciones respecto justo de una pregunta que nosotros adelantábamos, Pamela, la semana pasada, analizando otro tipo de contexto, ¿no? Es ¿qué otro ataque podría desencadenar una tercera guerra, ¿no? Estamos frente a este escenario con lo que ha ocurrido con Irán. Está con nosotros Andrés Paredes, él es analista internacional y a mí me agrada mucho, no solo porque lo conozco desde hace muchos años, sino porque tiene también una manera de explicar estas cosas bastante sencillas, bastante didácticas. Gracias, Andrés, por haber venido el día de hoy. A ver, no estamos hablando de algo que haya empezado recién, no es que Israel mata a estos diplomáticos e Irán responde. Estamos hablando de un conflicto que tiene años de años, es decir, es un proceso bélico bastante largo. Sí. Gracias, Pamela. Gracias, Claudia. Sí, buenos días. En efecto, es un proceso donde en la región del Medio Oriente, que ya es una región muy compleja con diversos conflictos, tanto con un motivo religioso, con el motivo, por ejemplo, de la ocupación de Israel sobre territorios palestinos, entre los mismos árabes, guerras intestinas, guerras civiles en Irak, en Irán, en Siria o Yemen. En Irán podemos describirlo como el único actor beligerante directo estatal que queda contra Israel. Antes, en los finales del siglo XX, tenías diversos actores en la región estatales que estaban confrontados directamente a Israel. Siria, Irak, Irán, incluso antes Egipto, que incluso provocó un par de guerras contra Israel. De todos esos actores, Irak fue invadido por Estados Unidos, como ustedes saben. Siria se encuentra en un estado de guerra civil, por lo tanto su estructura estatal está, digamos, desintegrada. Pero Irán, el régimen de los ayatolás, una teocracia, tiene un discurso abiertamente anti-israelí y tiene una posición incluso de un discurso de borrar a Israel del mapa. Ese discurso lo tiene desde más o menos 1979, porque antes Irán era un régimen pro-occidental. Tenía un monarca que era pro-norteamericano, pero fue derribado por una revolución que instauró una república teocrática. Es una república que tiene elecciones democráticas, pero que está manejada, imagínense, por un tribunal constitucional que tiene un superpoder. Ese tribunal constitucional está hecho por clérigos, está constituido por clérigos. Entonces, la visión de Irán hacia la política exterior tiene, obviamente, una proyección con sus intereses nacionales, pero también una proyección también con interés religioso. Pero ¿qué pasa? Normalmente en la región confunden a Irán, Irak, Siria, todo como si fuera parte de un conjunto. En realidad, Irán tiene sobre todo un componente de una cultura persa, que es distinta que la cultura árabe, que está en Arabia Saudí, en los Emiratos, en Omán, en Yemen, en Irak, Jordania, Siria. No Turquía, Turquía son los turcos, otro pueblo distinto. Y entre árabes y persas tienen un problema antes incluso de la aparición de Israel de centenares de años, que no vamos a abordar aquí. ¿Qué pasa? Irán ha quedado como el único actor beligerante contra Israel, e Irán posee actores que dependen digamos, del gobierno de Teherán en el Líbano, que ustedes han escuchado sobre todo de Hezbollah, ¿no? Así es. Es una milicia que tiene una gran presencia y un gran dominio en el Líbano, que es un país también en conflicto en el norte de Israel. En Yemen están los hutíes. Recuerden que han habido noticias del ataque a la navegación en el Mar Rojo, en el estrecho digamos, que separa África de la península arábiga, y ahí han habido ataques a la navegación de las milicias pro-iraníes que están en Yemen. Y también tiene actores de milicias pro-iraníes en Irak y en Siria. Entonces, Irán no tiene aliados en la región. Irán tiene pequeños actores. Y muchos de esos pequeños actores también parece que han interactuado con el reciente ataque que hubo el 7 de octubre desde los territorios de Gaza a Israel, que provocó 1.400 víctimas civiles. Ahora, si ese es el escenario para Irán, ¿por qué atacar a un monstruo militar como Israel? Porque además lo que se estaba diciendo es que Irán se había anticipado demasiado con este ataque y Israel estaba recontra prevenido, ¿no? Sí, en realidad no es que Irán quiera escalar contra Israel. A Irán incluso la acción, parece, de las milicias de Gaza, de los divergentes grupos que atacaron, porque son diversos grupos que atacaron a Israel, sobre todo el principal es Hamas.
Irán no quiere una escalada militar. Irán incluso se ha intentado deslindar de ese ataque. Ya tampoco puede, él quiere ser un líder del mundo musulmán en realidad, porque árabes, persas, turcos, todos son musulmanes. Para ser líder del mundo musulmán tampoco podía desmarcarse demasiado de ese ataque, sobre todo por su discurso anti-israelí. Por lo tanto, estaba en un dilema de qué hago, me desmarco de este ataque, pero también los tengo que apoyar. Entonces tuvo un discurso mixto. Y en ese discurso mixto, de todas maneras, sí hay sospechas de que recursos de Irán apoyaron este ataque de las milicias de Hamas a Israel, que ha provocado una respuesta, no hay otra palabra para escribirlo, brutal sobre el territorio de Gaza, con casi 35.000 víctimas de la población hasta ahora. Y Israel, digamos, tiene un aparato de inteligencia muy sofisticado y tiene, digamos, es el país mejor armado de la región, el que tiene el mejor sistema de defensa antiaérea. Tiene armas nucleares, recordemos. Irán no tiene armas nucleares. Estaba en busca de armas nucleares, han habido diversos tratos que no abordaré aquí, pero no poseen finalmente armas nucleares, Israel sí. Y Israel, ¿qué pasó? Bombardeó un complejo diplomático en la capital de Siria, este estado que hemos mencionado que está en guerra civil. Eso pasó antes, ¿no? Pues en Damasco. Eso pasó el 1 de abril. Y en ese ataque murieron, en primer lugar, atacaron un complejo diplomático en Damasco iraní y murieron 16 altos cargos militares de Irán, sobre todo de una rama militar de Irán que son las fuerzas Quds, que es, aparte de su fuerza militar, es una fuerza administrada por otro liderazgo, pero que también coordina con los actores que hemos mencionado, con los hutíes, con Hezbollah, con las milicias que hay en Irak y en Siria. Entonces, después de este bombardeo, Irán no podía quedarse como potencia regional sin responder. Exacto. Pero ¿cómo hacía para responder ante un país que en primer lugar es más poderoso y en segundo lugar no solo es poderoso por él mismo, tiene como aliado a la gran potencia mundial que es Estados Unidos? Sí. Un Estados Unidos que está liderado por Biden y que en estos momentos no quiere meterse en más conflictos también, porque ya está con un pie en Ucrania, ¿no? Están en plena campaña electoral también. Y además en una campaña electoral donde su posición ambigua con respecto a mantener cierto apoyo a Israel, pero condenar un poco los ataques, pero sin suficiente firmeza, le ha costado votos en su electorado. Tiene la opinión pública local e internacional en contra. Sí, tiene un frente interno Biden y además tiene el problema mayúsculo acá, ¿cuál es? En primer lugar, antes que nada, para bajar la ansiedad con respecto a la Tercera Guerra Mundial, todavía no estamos a puertas. ¿Por qué? Porque una guerra mundial implica que dos potencias grandes se vean enfrentadas directamente. Normalmente, ¿qué ha pasado en la Guerra Fría y ahora? Se enfrentan a través de terceros actores, ¿no? Entonces, frente a este ataque, las grandes potencias no han marcado una posición clara respecto de la situación. En realidad, sí. Estados Unidos, por sus compromisos con Israel, ha marcado una posición, digamos, de compromiso de la defensa de Israel ante un ataque de un Estado como Irán. Y por eso, cuando Irán ha realizado su ataque de retaliación, para esto, le ataque a la embajada de iraní en Damasco es totalmente ilegal. Claro. Y la respuesta de Irán hacia Israel es ilegal también. Cuando Ecuador ¿no? se mete a la embajada de México para sacar a Glass. Es un acto, ambos actos están contra el derecho internacional, pero estamos viviendo una época, lamentablemente, donde se está vulnerando el derecho internacional, no una ni dos, sino múltiples veces. Y no lo vemos allí, en nuestra región han visto justamente lo de la embajada, ¿no? Que es un tabú a nivel diplomático entrar en una embajada de otro país. Pero en fin, entonces, Irán tenía que responder y no quedar tampoco como una potencia débil, porque realmente, militarmente, es mucho más débil que Israel. Tanto como actor por sus fuerzas militares, como por los aliados. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, todo el mundo árabe se une contra Israel. No. Los gobiernos, no los pueblos, ojo, los gobiernos de Arabia Saudí, de Jordania, de los Emiratos Árabes, por ejemplo, realmente quieren acercarse más a Israel, pero el ataque, primero de Hamas y luego la respuesta israelí contra Gaza, ha hecho que tampoco puedan acercarse demasiado. Han habido un retroceso en una serie de procesos de paz o de restablecimiento de relaciones normales entre estos países. Irán tenía que tomar una decisión. ¿Cómo hago para responder esto sin provocar una respuesta de Estados Unidos, que parece que Netanyahu estaba buscando que Irán responda fuerte para que Estados Unidos se vea involucrado y tener un respaldo más decidido de Estados Unidos? Pero tampoco podía, digamos, emitir una nota de protesta en papel y ya, porque supuestamente es una potencia que responde con la fuerza.
parte del temor que genera Irán no solamente es por su poder diplomático, sino por su poder militar. Entonces, avisando con cierto tiempo a los países vecinos, lanzó un ataque con 185 drones, más de 30 misiles de crucero y los misiles más rápidos, que son los misiles balísticos, que son los tierra-tierra. Este ataque estaban preparados las fuerzas aéreas norteamericanas, británicas y el aparato de intercepción de Arabia Saudí e incluso las fuerzas aéreas jordanas. Y mientras han volado los drones que vuelan lento, son aparatos voladores lentos, los han estado interceptando con fuerza aérea, con cazas. Y los que han cruzado esa línea de defensa han llegado a Israel y se han topado con la mejor defensa antiaérea del mundo, que es la cúpula de hierro, que es el sistema de Israel para defenderse. ¿Cuál ha sido el resultado final? De toda esta cantidad de proyectiles, 0 drones que han llegado a Israel, 0 misiles de cruceros. Y de los 110 misiles de tierra a tierra, han llegado 7. De esos 7, uno hizo un cráter en un aeropuerto y otro, al ser derribado, le cayó un pedazo a una niñita árabe, una niñita beduina que estaba en el sur de Israel. Ese ha sido el resultado. En teoría, Estados Unidos parece que se ha filtrado algunas cosas de inteligencia donde ha hablado con Netanyahu y dice, esto ya quedó aquí, Irán respondió, no ha habido mayor daño, ustedes lo han interceptado, han contado con nuestra fuerza aérea, pero si hacen una respuesta otra vez mayor o, digamos, desmedida, no cuenten con Estados Unidos. Eso es lo que se ha filtrado. Finalmente, la decisión final no sabemos cómo va a resultar, porque Israel se ve obligado también a responder un ataque iraní. Ahora, Andrés, nos estamos quedando sin tiempo, pero ya para terminar, ¿por qué a los latinoamericanos o a los peruanos específicamente nos tiene que importar lo que pase ahí? Hay dos cosas. A pesar de que el tema de la Tercera Guerra Mundial a veces, digamos, salta por cualquier tema, digamos, internacional y nos ponemos ansiosos todos sabiendo las noticias, el hecho de que si hay una escalada en Medio Oriente, se apila con la escalada, no con la escalada, con la guerra más grande que hay desde la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra ruso-ucraniana, y Estados Unidos está involucrado de alguna u otra manera comprometido en ambas guerras, sobre todo con Israel tiene un compromiso más directo de alianza. Estos dos conflictos, si es que se mantienen, en Estados Unidos sobre todo temen que podría abrir una ventana de oportunidad para realmente la verdadera preocupación de Estados Unidos, que no es ni Ucrania ni es Medio Oriente, es China. Y claro, los chinos no han renunciado a tomar Taiwán por la fuerza. Esperemos que no lo hagan porque económicamente... Ahí la guerra es más económica. Económicamente no les conviene. Y China normalmente ha sido un país que no ha tenido un récord de invasiones tan largo como Estados Unidos. Pero como están cambiando los tiempos, ese es el temor de que ese tema se complique. Y recordemos que somos nuestro principal aliado económico de Perú es China. En caso de que haya un conflicto mayúsculo, todos sufrimos. Así no nos toque una sola bomba, así ni siquiera si están distraídos por allá, no invierten por acá. Sería un efecto nuclear sobre la economía peruana. Gracias, Andrés, por haber estado hoy con nosotros. Es cierto, no podemos mirar ni lejanas ni aisladas estas situaciones que de una u otra manera se impactan en la vida de todos. Gracias por haber estado aquí. Por haber venido.